lunes 4 de junio de 2021. Soy Paloma Barreto. Sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos rápidamente con nuestras noticias electorales. Adelante. Bien, les contamos que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, hizo un llamado a los ciudadanos a sufragar este 6 de junio. Quienes estuvieran conectados con el canal en este momento de JNTV, a que el día domingo depositen un voto sereno, reflexivo, consciente, informado, que lo hagan adoptando las medidas de bioseguridad conocidas y que vayan confiados en que los organismos electorales van a desarrollar su labor. Y en cuanto los asuntos que fueran cuestionados ingresaran al Jurado Nacional de Elecciones, después de pasar el tamiz previo del Jurado Electoral Especial respectivo, serán objeto de la más escrupulosa imparcialidad, de la más escrupulosa actividad jurisdiccional, como es la costumbre del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, esas fueron las declaraciones del presidente del máximo ente electoral en la audiencia pública que realizó el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones el día de hoy. Es importantísimo que como ciudadanos nos informemos, ingresemos a plataformas que ha puesto a disposición el máximo ente electoral como la web de Voto Informado y acudamos este 6 de junio a sufragar con toda la confianza, porque de esta manera el sistema electoral garantiza la transparencia del proceso electoral. Del mismo modo, desde el Jurado Nacional de Elecciones se insta la tolerancia y el respeto en el marco de las votaciones generales 2021. Veamos. Cuando no hay un buen nivel de tolerancia y respeto, tener pensamientos distintos puede ser complicado. La indiferencia, burla o agresividad a lo que piensa y siente el otro puede dañar relaciones con familiares, amigos, colegas y seres queridos. Por eso, es importante iniciar una conversación con una mente abierta, evitando los insultos, calumnias, ataques o juicios apresurados, aceptando que existen puntos de vista diferentes a los tuyos. En estas elecciones, rechacemos mensajes de odio, violencia o discriminación y apostemos por un diálogo respetuoso y reflexivo. Construyamos juntos una democracia, con respeto y tolerancia de nuestras diferencias. En estas elecciones generales 2021, segunda vuelta electoral, elige una cultura de paz. Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931, por la gobernabilidad y democracia. Compartimos un video de la importancia de la capacitación de los fiscalizadores del proceso electoral, un proceso de adiestramiento previo a los comicios impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¡Ya está! Completé mi capacitación. Estoy listo para fiscalizar que en mi local de votación todo se desarrolle cumpliendo las normas y de acuerdo a ley. Muy bien, Justo. Entonces repasemos las funciones más importantes que nos toca asumir como fiscalizadores del local de votación. 1. Verificar el retiro de propaganda electoral en las inmediaciones del local de votación. Que se cumpla la ley seca y que no haya personas detenidas indebidamente en comisarías. 2. Verificar la llegada del material electoral al local de votación. 3. Revisar las condiciones del local de votación, que haya un croquis, lista de electores, cabinas de votación y otras cosas importantes. 4. Fiscalizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y de acuerdo a la ley. Y 5. Verificar que las actas electorales lleguen hasta la ODP en condiciones adecuadas. Bien, Justo. Sí. Es muy importante registrar y reportar oportunamente los resultados de nuestra fiscalización. Y revisemos siempre nuestra guía para despejar dudas y hacer bien nuestro trabajo. Por supuesto, este domingo 6 de junio debemos llegar puntuales a nuestro local de votación. A la hora que nos indicaron en la capacitación. Así es. El Perú necesita de nuestro esfuerzo y compromiso para lograr unas elecciones justas y transparentes. Jurado Nacional de Elecciones. Velando por la gobernabilidad y la democracia en el Perú.
Amigos, recuerden que este lunes 7 de junio será día no laborable para las personas que cumplan el rol de miembros de mesa. Este domingo 6 en la segunda vuelta presidencial. Luego de la celebración de la segunda vuelta, el lunes 7 de junio será día no laborable para las personas que cumplan el rol de miembros de mesa este 6 de junio. Ello figura en el decreto supremo que otorga facilidades a miembros de mesa y electores en el marco de la segunda vuelta. Además, el texto señala que será de naturaleza no compensable y que los empleadores del sector público y privado deben adoptar las medidas pertinentes para el cumplimiento del mismo. Cabe destacar que los miembros de mesa deberán presentar a su empleador el certificado de participación entregado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ya sea físico o digital. Entre las facilidades para los trabajadores que prestan servicios en provincias distintas a su lugar de votación y acreditando que sufragaron, están facultados a no prestar servicio el viernes 4, sábado 5, domingo 6 y lunes 7 de junio. Asimismo, en el sector privado, mediante acuerdo entre empleador y el trabajador, se establecerá cómo recuperar los días no laborados. Además, recuerden, ciudadanos, que tienen derecho a periodos de tolerancia en el inicio de la prestación de servicios, así como durante la jornada de trabajo para ejercer su derecho al voto, mientras que los trabajadores que actúan como miembros de mesa, cuyas jornadas de trabajo coincidan con el día del sufragio, están facultados a no prestar servicios por ese día. Finalmente, la norma establece que los empleadores del sector público y privado disponen la forma de recuperación del día u horas dejadas de laborar, según corresponda. Y entre otras informaciones, el presidente del CONADIS destacó el trabajo de la OMPE por brindar facilidades para la emisión del voto de las personas con algún tipo de discapacidad en la jornada de este domingo. Más de 311.000 de ellos están habilitados para acudir a las urnas. Para la segunda vuelta, 356.007 electores con discapacidad podrán sufragar sin mayores dificultades. En ese sentido, el presidente del CONADIS, Marco Gamarra, agradeció el trabajo en conjunto que vienen realizando desde la primera vuelta con la OMPE para evitar imprevistos. Gracias a Dios, el CONADIS y la OMPE están trabajando en este tema ya desde varias elecciones. Por lo tanto, en la primera vuelta electoral no se encontraron mayores dificultades, puesto que ya se habían previsto justamente los temas que tienen que ver con el buen trato a las personas, la atención preferente y el apoyo que tiene que ser inmediato para las personas con discapacidad. Según informó, la OMPE y CONADIS han previsto la implementación de plantillas braille durante la jornada para las personas con discapacidad visual. Se han impreso más de 12.000 cartillas braille que han sido distribuidas a nivel nacional. Esto ha sido efectuado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales con la participación o la asesoría del CONADIS, del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad. Gamarra señaló también que las personas con discapacidad que requieran de un acompañante no deberán tener mayor dificultad para hacer cumplir su derecho cívico. Al local de votación sí, pero a la cabina de votación solamente entra solo si es que no necesita asistencia, pero si lo necesita, lo requiere como una persona con discapacidad visual, sí puede ir acompañado con alguien que la asista. El Jurado Nacional de Elecciones, a través del voto informado, recordó a la ciudadanía las restricciones que se encuentran vigentes hasta el 6 de junio para garantizar el buen desarrollo de la segunda vuelta presidencial. El Jurado Nacional de Elecciones recordó a la población las restricciones que los ciudadanos y candidatos deben tomar en cuenta en estos comicios electorales. Desde las 00 horas de este 6 de junio, está prohibido difundir o publicar en los medios de comunicación encuestas de intención de votos. Desde el viernes 4 de junio a las 00 horas no se podrán efectuar reuniones o manifestaciones políticas. La propaganda proselitista y política de los candidatos deberá suspenderse desde las 00 horas del sábado 5 de junio. Quedan prohibidas también las reuniones de ciudadanos en un radio no menor de 100 metros alrededor de los puntos de votación, entre las 7 de la mañana hasta las 19 horas del domingo 6 de junio. El proceso electoral se iniciará a las 7 y concluirá a las 19 horas en todo el país. Cabe resaltar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales sugirió a los electores acudir en un horario escalonado para evitar los contagios por COVID-19.
También les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones difunde el debate presidencial en quechua en diversas regiones del país. A continuación, los detalles. Ay, así me gusta Cholito. Arequipa llaqtaman kaypin aparicunqa hatun karay debate presidencial iskay candidatukunan qhispirin kaku. Kay segunda vuelta nisqaman. Nuqan kani Doris Cornejo, nuqawantaq kashan César Espinosa. Qampan chaynikiqa nuqaqmi hinallataq nuqan qanchispan. Chaykunan qhawarisqa kanqa. Manan kananñachu wachakuna qhapaq suyupiqa. Chaytani Kay rumiwanmi huk qatipayniyta purishaqtin llapan runawan umanta kapurun. Nuqaqa kunan hamushani propuesta kuna qunaypaqmi. Con el objetivo de descentralizar los contenidos electorales y llevarlos a cada rincón del Perú, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de los canales aliados de JNETV, difunde al interior del país el debate presidencial en quechua. Hasta el momento lo vienen transmitiendo Estudio Televisión de Moyobamba, Media TV y Proyecta TV, ambos de Ayacucho, y Proyecta TV de Huacho. Asimismo se suman a la iniciativa Astros TV de Tacna, Agenda Pasco del departamento que lleva el mismo nombre y Prensa Digital de La Oroya. Hatun wasikunata, kancerta qhawarinankupa. Hukmi hanaq llaqtakunapaq, huk chawpi llaqtakunapaq, huqtaq urin llaqtakunapaq. Chaypas paykuna mascarinanku riqsisqataraq chay ukhupriki qhawarinankupaq qillqamaytukunataraq purichanku. Chaykunata ashwanpas llapa runama ch'iqrichinanchis que Perú suyunchispi. Bien amigos, el asesor electoral del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Luis Martínez, lamentó que algunas informaciones publicadas irresponsablemente de ataques tanto al Jurado Nacional de Elecciones como a la OMP generan dudas en los electores el próximo domingo 6 de junio, siendo las más polarizadas de la historia del país. Vamos ahora a ir con una entrevista. Les comentamos que el Jurado Nacional de Elecciones ha implementado el Comité Técnico de Fact-Checking. Vamos a ver esta entrevista. Amigos, en el contexto de cada campaña electoral existe una ola de desinformación. Esta campaña en nuestro país no ha sido la excepción y lamentablemente se han generado noticias falsas o fake news. En ese sentido surgen diversas iniciativas, ya sea de medios de comunicación que buscan luchar contra esta desinformación. En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones ha implementado un comité de fact-checking contra la información falsa electoral. Hoy nos encontramos con la coordinadora de este comité técnico. Se trata de Carla Ramírez. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Por favor, Carla, coméntanos cómo nace esta iniciativa en el máximo ente electoral. La iniciativa nace porque la ola de desinformación por las redes sociales se hace cada vez más grande. Podemos hablar de desinformación, de información falsa o tendenciosa desde que el ser humano se puede comunicar. Pero en este punto, con las multiplataformas que existen, ya empieza a ser peligroso, ya empieza a ser dañino para la democracia. Nos estamos encontrando con información que daña el proceso electoral y a ese punto, ya que uno de los pilares del Jurado Nacional de Elecciones es la función educativa, para que el electorado pueda tener la información verdadera y con tranquilidad y sin zozobra poder ir a votar y poder tener con tranquilidad los resultados de los comicios. Es que fue importante esta iniciativa que además te voy a comentar, si bien es la primera formalmente, hablando de un comité en Perú, de una entidad estatal, a nivel internacional ya se ha visto. En Brasil, por ejemplo, de alguna manera el homólogo del Jurado Nacional de Elecciones, que es el Tribunal Superior Electoral, ha implementado esto desde el año 2002, ¿no? Al punto que ya ahorita tienen toda una red de lucha contra la desinformación que implica una cadena de medios, una cadena de participantes, y es a lo que nosotros también estamos apuntando, porque ya hemos empezado a hacer contactos con algunos medios periodísticos y otras entidades del Estado también. ¿Ustedes cómo realizan este chequeo? Bueno, de eso vamos a hablar en un momento más. Cuéntanos primero cómo está organizado este comité de fact-checking. El comité está integrado por distintas direcciones del Jurado Nacional de Elecciones que tienen que ver con fiscalización, que tienen que ver con educación. Ahí está la Secretaría General, están los gabinetes de asesores, hay abogados, hay ingenieros, hay comunicadores.
¿Cuáles son los pasos para poder detectar y de alguna manera sobrepesar qué información merece o no merece ser desmentida o verificada o chequeada? Es primero que tenga que ver con el proceso electoral, ¿no? Nosotros no vamos a ámbitos que tengan que ver con un partido político. Tienen sus propios canales de comunicación. Nosotros no entramos en ese escenario. Al escenario que nosotros entramos es a lo que es el sistema electoral, ¿no? Tenemos ese monitoreo, chequeamos el tipo de información que pueda ser lesiva para el proceso electoral y que es falsa o imprecisa. Aquí vamos a algunos ejemplos para tenerlo claro, ¿no? Por ejemplo, hubo una cadena de WhatsApp que se estaba moviendo que hablaba de que estaba prohibido, de que iba a haber problemas si es que una persona iba con tal o cual color a votar. Y eso es impreciso, ¿no? Nuestra categoría es verdadero, falso, engañoso al momento, ¿no? Y eso era engañoso porque sí existe un tipo de restricción, pero no tiene que ver con el color de mi ropa, tiene que ver con los símbolos, tiene que ver con arengas, tiene que ver con publicitar o promocionar un partido político. Entonces, si el partido político tiene como símbolo el triángulo, si yo voy con el color con el polo partidario de este grupo político, eso sí es propaganda. Pero si de casualidad mi polo tiene un color parecido como eso, pero no tiene ningún símbolo, eso no está mal. O sea, no podemos ser inquisidores en ese sentido, la ley no lo permite. Nosotros solamente cumplimos la ley y tenemos que buscar y fiscalizar que se cumpla la ley. Entonces, ese tipo de cuestiones que pueden generar cierta zozobra en la población, es nuestro deber precisarlo. O, por ejemplo, también corrió la información, lo que te acabo de contar corría como cadena de WhatsApp. Pero también en Twitter, ya como una aseveración, se dijo que se había cambiado los locales de votación, que el jurado había cambiado los locales de votación, y en principio eso es información falsa, porque en principio ni siquiera es función del jurado determinar los locales, ¿no?, de votación. Y nosotros precisamos que eso es falso, que en principio no está en nuestras funciones, pero además precisamos que en coordinación con OMPE, que OMPE había informado que hubo un cambio del 0,5% de los locales, 0,5%, que no era un cambio significativo y que se daba por una serie de razones que tenían que ver porque, mira, el país es tan grande y diverso, con que el dueño de un local en algún lugar lejano, adentrado, no quería ya prestar su local, o un local se había siniestrado, ¿no? Entonces, esas cuestiones hay que precisarlas porque generan en la gente desconfianza. Y el elector, obviamente todos tenemos derecho a desconfiar, pero no en base a cuestiones que son mentira. Y solamente esa es nuestra función. Sí. Hablar con argumentos legales, factuales, sobre lo que es preciso y lo que no es preciso, lo que es cierto o lo que no es cierto. Ahora, te he hablado, no sé si te has dado cuenta en este ejemplo, de varias cuestiones que tiene que ver con la participación del mismo comité, porque nos provee de información legal, de cuál es el ámbito del Jurado Nacional de Elecciones en materia legal, y también hay una interacción con otras entidades públicas, y en este caso la interacción fue con la OMPE, con quienes se habló para poder tener una información robusta y precisa que pueda llegar al elector y pueda entender muy bien de qué se trata. Claro, Carla, y aquí es necesario precisar que el fact-checking es un ejercicio periodístico bastante riguroso y que toma muchísimo trabajo, y por esa razón se integra el comité de esta manera multidisciplinaria y también interinstitucional. En todo caso, ustedes también están trabajando con las otras instituciones del sistema electoral. Mira, es muy interesante lo que cuentas, porque para que las personas que te están viendo lo sepan, por eso es que también hay comunicadores ahí. Yo tengo una experiencia de casi 20 años como periodista y he trabajado en unidades de investigación, he sido periodista de investigación. Y el método que estamos utilizando, con el que estamos procediendo, es que mínimo son 3 fuentes cruzadas, como mínimo. Incluso cuando la fuente directa es identificable, voy a la fuente directa y les comunico, informo a mi comité, coordino con mi comité la manera en que vamos a abordar cada caso, ¿no? Como anécdota te puedo contar que esta semana pasó 2 veces en que 2 personas identificables
porque la cadena de WhatsApp, por ejemplo, no se identifica, pero un tweet sí se identifica al autor. Me comuniqué como uno de los primeros pasos de nuestro método de verificación con la fuente directa y le informé que que vamos a cruzar eso y que esa información era engañosa por tal artículo de la ley y por tal otro artículo de la ley. Y esta persona decidió borrar su tweet de manera voluntaria, no es que nosotros le digamos, tiene todo el mundo, todos tienen el derecho de opinar y nosotros tenemos el derecho en pos del electorado bien informado de precisar. Definitivamente. Le comenté de esta información y que vamos a realizar una verificación y que tenemos tal o cual argumentos y esta persona dijo, muchas gracias por precisarme, yo la verdad que prefiero borrar mi tweet, fue lo que dijo, ¿no? Entonces son situaciones que se van dando y que tienen como principal pilar el talante democrático de las personas. Claro. ¿No? Y el nuestro también, ¿no? Como Jurado Nacional de Elecciones, uno de nuestros pilares es velar por tenemos una función educativa, ¿no? Sí. Y educar significa informar con la verdad, viendo pues las normas que tenemos en materia electoral. Así de factual es la cosa. Así es. Carla, una de las características de las noticias falsas que se difunden a través de las redes sociales es que se propagan mucho más rápido que las verificaciones o el fact-check que ustedes realizan, y ese es un serio problema. ¿Cómo podemos atacar, o nosotros como ciudadanos, como participantes de las redes sociales, cuál debería ser nuestro comportamiento? El comportamiento, gracias por la pregunta, porque el comportamiento tiene que ver con una cuestión de compromiso, con una cuestión, digamos, ya de moral y de ética. Todos los investigadores sobre este fenómeno de las fake news determinan que hay dos canales principales para la emisión y transmisión de las noticias falsas. El primero tiene que ver con una cuestión económica. Hay gente que gana dinero con esto. Hay gente que lanza para simplemente ganar con los retweets y la retransmisión de esta información falsa. Pero hay otra gente que va a lo emocional, que apunta a lo emocional básicamente. Entonces, yo retransmito siempre que esa información me satisfaga porque va en pro de mi candidato o chanca muy duro al otro candidato o candidata. Ahí entra la posverdad. Entonces, también viene la cuestión emotiva y la cuestión de que, como tú bien has dicho, no me importa ni siquiera verificar si es cierto o no, porque va con mi conveniencia. Incluso esta semana nos ha pasado el caso de que una persona aceptó que se había equivocado luego de que hicimos el fact-checking, pero decidió no borrar su tweet, porque había tenido alto alcance y le satisfacía tener ese nivel de likes. O sea, te das cuenta de la cuestión emocional que hay detrás de ello. Entonces, si tú me preguntas qué podemos hacer, el compromiso de las personas que poco a poco tenemos que ir cultivando es, apenas nos damos cuenta de que lo que nosotros estamos transmitiendo no es cierto, parar la cadena e incluso alertar a las personas a las que hemos podido transmitir esa información falsa, ¿no? Es una cuestión de compromiso, pero es una cuestión que tiene que empezar en algún momento. Es una cuestión que tiene que empezar ya, porque según las personas que investigan este tema, en unos 20 años el 70% de la información que va a correr a nivel mundial va a ser falsa. Y el nivel de descrédito de los medios formales de información, el nivel de desconfianza va a ser tan alto que cuando tú quieras emitir una campaña en pos de la democracia, en pos de la sociedad, la gente no te va a creer porque va a pensar que es una mentira. Entonces no podemos llegar a ese... Efectivamente, cierto. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por toda esta información y les deseamos muchos éxitos en este trabajo que han emprendido y que es en favor finalmente del electorado, del ciudadano y de la institucionalidad del sistema electoral. Muchas gracias. A ti por la oportunidad. Cuídate, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.
Amigos, estamos de vuelta y la OMPE informó que se llevó con éxito a cabo la capacitación de los personeros técnicos de 2 agrupaciones políticas que participan en esta segunda vuelta electoral. La OMPE viene capacitando a los personeros técnicos de las 2 agrupaciones políticas que compiten por alcanzar la presidencia de la República. Tal es así que el viernes 21 de mayo asistió a la sala multipropósito el personero técnico de Fuerza Popular y el lunes 24 de mayo el personero técnico de Perú Libre. También se les orientó de forma virtual el jueves 27 de mayo. Durante la capacitación a ambos personeros técnicos se les explicó de manera detallada el reglamento para el tratamiento de las actas electorales para el cómputo de resultados, el sistema de cómputo electoral, el sistema de cómputo de resultados electorales, la ciberseguridad en la red electoral y el sistema de escrutinio automatizado SEA. Bueno, han cumplido las expectativas que tenía, a las que he venido, y bueno, todas las dudas que tenía han sido resueltas. Eso es importante, ¿no? Porque todos los ciudadanos representantes de cada partido tienen ese derecho de venir y dar la información que le corresponda, ¿no? Magnífico, muy ilustrativo. Ya creo que cuentan con un personal bastante capacitado, en las cuales he podido resolver algunas dudas que he tenido al principio, pero en esta jornada de capacitación, tanto teórico-práctico, me parece bien esta iniciativa que nos inviten presencialmente para ver las instalaciones y a la vez ver el procesamiento de todo el acta, ¿no? Por dónde es el recorrido final. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, invocó a que el día de la jornada electoral estén presentes los personeros en las mesas de sufragio y en los 104 centros de cómputo de las ODP. Quiero hacer una invocación a que los partidos, como ha sido acá en Piura, puedan tener presencia en cada uno de nuestros centros de cómputo, en los 104 centros de cómputo. Los señores han recibido información, se les han suelto todas las consultas y estamos absolutamente prestos a servirlos y atenderlos. La OMPE habilitó la sala de personeros para que puedan realizar el seguimiento de los resultados hasta que se contabilice el 100% de las actas, 24 horas al día, todos los días de la semana. Y durante el proceso electoral general 2021, el Jurado Nacional de Elecciones acreditó a 150 observadores internacionales, los cuales cumplieron con los requisitos y plazos de acuerdo a ley para la acreditación. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones acreditó a 150 observadores de diversos organismos y organizaciones internacionales para verificar, tanto en el Perú como en el extranjero, el desarrollo, probidad y transparencia de la segunda vuelta presidencial este 6 de junio. Los observadores internacionales provienen de 22 países para garantizar la transparencia de los comicios. De ellos, 99 verificarán la votación en el Perú, mientras que 51 lo harán en el extranjero. Todos los organismos y organizaciones electorales internacionales permitirán dar cuenta a la comunidad nacional e internacional sobre la limpieza de los comicios y de lo incuestionable de sus resultados. En aras de la transparencia, a solicitud del JNE, las delegaciones internacionales están facultadas para la observación de la instalación de mesas de sufragio y el funcionamiento de la Cámara Secreta, así como el escrutinio y cómputo de votos, entre otras actividades, durante la jornada electoral del próximo 6 de junio. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó simulacros de votación con el fin de informar a la población las gestiones a seguir en cuanto a los protocolos de bioseguridad sanitaria. La vocera de la OMPE aseveró que se encuentran realizando simulacros de votación para evitar posibles contagios en los comicios electorales. Asimismo, exhortó a la población a seguir las recomendaciones del horario escalonado. La diferencia con la primera vuelta es que ahora sí es obligatorio y vamos a exigir el uso de la doble mascarilla. Todos los electores están obligados a ingresar al local de votación con la doble mascarilla. No es obligatorio el protector facial. Si yo quiero ir con el protector es opcional, ¿no? Pero sí la doble mascarilla. Al ingresar al local de votación, un coordinador de la OMPE lo va a esperar para medirle la temperatura y también darle alcohol gel para que se desinfecte las manos. Ya con estos protocolos ingresa al aula de votación que le corresponde.
En ese sentido, agregó que para los miembros de mesa sí es necesario el protector facial. A los miembros de mesa sí les estamos dando protectores faciales y como ellos se quedan en el local de votación, les pedimos que lo usen en todo momento. Igual los personeros que también están presentes en la mesa pueden usar su protector facial. Ahora, la diferencia que vamos a ver es que los vamos a ver más distanciados. Antes veíamos a los 3 miembros de mesa sentados en una mesita. Y también solamente vamos a ver una mesa por aula y el aula del costado va a estar vacía. Eso quiere decir, donde antes poníamos 4 mesas, ahora solo ponemos una. Entonces, aquí también dentro de la mesa evitamos el contacto físico con el elector. Eso quiere decir que el elector muestra su DNI para que lo identifique y lo deja en una bandeja. Finalmente, señaló que las personas vulnerables podrán acudir a votar de 2 a 4 de la tarde. Amigos, les contamos que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, se reunió con la misión de observación electoral de la OEA, como vemos en pantalla, liderada por el jefe de la misión, Rubén Ramírez, para revisar los temas relacionados sobre el proceso electoral y sus avances con motivo de la segunda vuelta presidencial. Los observadores electorales de la OEA escucharon la preocupación del presidente del JNE sobre los ataques infundados, que además se concretan en un acto de amedrentamiento. Por su parte, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto Salinas, también recibió la misión de observación de la OEA, a la cual, según indican, se le explicó a detalle la organización del proceso que viene realizando el ente electoral. Por otro lado, informamos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales brinda las últimas recomendaciones previas al 6 de junio, dando énfasis al cuidado de los protocolos de bioseguridad, como el uso de la doble mascarilla. Para que este domingo 6 de junio votes sin problemas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha dado algunas recomendaciones antes de acudir a las urnas. Entre ellas, los protocolos de bioseguridad, como el uso de la doble mascarilla. La ciudadanía tiene que estar lista para ir a votar, ya con su doble mascarilla, su lapicero, teniendo en cuenta volver a ver, si no votaron de pronto el 11 de abril por algún motivo, volver a ver el consulta a tu local de votación para tener la seguridad dónde ir a sufragar, llevar el DNI obviamente, y no está de más ver el orden en el que estoy en el acta padrón para poder facilitar el trabajo a los miembros de mesa y firmar en el campo que me corresponde. De la misma forma pidió a los ciudadanos que asistan en el horario escalonado y que den prioridad a los adultos mayores y personas vulnerables en su horario de 2 a 4 de la tarde en salvaguarda de su salud. Como en todo proceso de elecciones, OMPE está en permanente evaluación y debido a lo que ocurrió el 11 de abril en algunos pocos distritos focalizados, se ha tenido a bien reservar ahora el horario de 2 a 4 de la tarde para los adultos mayores, las mujeres embarazadas, personas con algún tipo de discapacidad o de riesgo. La elección sigue siendo el sufragio desde las 7 de la mañana a 7 de la noche, pero estamos invocando a la ciudadanía que nos puedan ayudar para reservar este horario para este grupo vulnerable. Finalmente, exhortó a los electores a revisar el local de votación para esta segunda vuelta, debido a que han habido algunas modificaciones. Los locales de votación del 11 de abril en su 99.9% siguen siendo los mismos. Alrededor de 70 locales han sido cambiados. ¿Por qué razones? A nivel nacional, disculpe, a nivel nacional nada más 70. Sí, ¿por qué? Porque hemos tenido problemas por la naturaleza, excesivas lluvias. En algunos locales ha habido algún tipo de reconstrucción en las instituciones educativas y hemos tenido que hacer algún ajuste, o de pronto ya no nos han podido prestar ese local y hemos tenido que hacer rápidamente un cambio. Entonces han sido muy pocos y sobre todo, a razón de que algunos ciudadanos no fueron a votar el 11 de abril, es que pedimos que miren el consulta a tu local de votación para que sepan exactamente dónde votar. Recuerdo que nosotros abrimos con tiempo la posibilidad de que puedan elegir su local de votación y algunos ciudadanos o ciudadanas no pudieron hacerlo. Entonces, en esa medida, obviamente, de pronto ya no están votando en el mismo local, sino en otro. Es importante que miren, por favor, el consulta a tu local de votación.
Y con el propósito de evitar el contagio de la COVID-19, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha previsto locales de votación en espacios abiertos. En ese contexto, la Municipalidad de Lima Metropolitana ha cedido para este fin de semana 18 espacios, los cuales están pasando por un proceso de limpieza y desinfección, a fin de que los vecinos puedan ejercer su voto de manera segura. Asimismo, la Comuna Provincial informó las facilidades que se les dará a las personas con algún tipo de discapacidad al momento de sufragar. Amigos, estamos ahora conectados con Vanessa Castillo del RENIEC, quien nos tiene amplia información de los servicios del ente registral a nivel nacional. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. A continuación les presentamos las siguientes noticias. Todo está listo para la segunda vuelta, pero varios peruanos aún no tienen su DNI en físico. Por eso preste atención. RENIEC atenderá en doble turno en 239 puntos a nivel nacional. Vamos a atender en dos horarios, ¿no? Los horarios son de 7:15 a 11:45 y de 1:15 a 5:45. Con la finalidad de garantizar que todos los ciudadanos puedan sufragar sin ningún inconveniente, RENIEC atenderá desde el jueves 3 hasta el domingo 6 de junio sin cita. Pero ojo, solo para quienes hayan tramitado el documento hasta el mes de mayo. Nosotros como entidad hemos tenido fechas de cierre para lo que respecta a los trámites del DNI, inicio captura de trámites de DNI con la finalidad de poder cumplir con la población, con los ciudadanos y poder entregarles su documento nacional de identidad. Son aproximadamente 160.000 DNI por entregar, o sea 160.000 personas que hicieron el trámite y aún no recogen su documento. Por eso el RENIEC adopta estas medidas. Así que ya lo sabe, tome sus precauciones para recoger su DNI. Recuerde revisar las redes sociales y web institucional para conocer los turnos asignados a cada agencia. Si ya tiene su documento, póngalo a buen recaudo. Si se le pierde esta semana, no podrá sufragar. Cerramos el padrón 365 días antes del proceso electoral. Quiere decir, el 11 de abril del año 2020. Así lo indicó el RENIEC respecto a los nombres de fallecidos que aparecen en el padrón electoral de la segunda vuelta y que ha generado interrogantes en un sector de la ciudadanía. Según la Ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 201 precisa este cierre del padrón 365 días antes de los comicios. Es por ello que los fallecimientos de ciudadanos después del 11 de abril del 2020 pueden haber sido registrados en el RENIEC, pero no han sido actualizados en el padrón electoral debido a la normativa vigente. Recordemos que el padrón tiene que ser fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Eso también demanda un tiempo. O sea, hay todo un protocolo de fiscalización y así lo manda la ley. O sea, esto no es algo que se pueda actualizar ahora para una segunda vuelta, es un absurdo. El especialista también aseguró que este no puede ser tomado como una posibilidad de fraude o suplantación de identidades. Imagínense una suplantación de cientos de miles de personas. O sea, es imposible. O sea, físicamente es imposible. Por más que algunos digan que el uso de mascarillas que podría facilitar es un absurdo. No existe posibilidad de que se pueda una suplantación que incida en un resultado electoral. Por último, indicó que las irregularidades en el proceso electoral son improbables debido a la presencia de los personeros de los partidos políticos, de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, de los representantes del Ministerio Público y observadores internacionales. Carmen Velarde, jefa nacional del RENIEC, dio a conocer las razones por las que figuran fallecidos en el padrón de estos comicios. Reiteró que esta lista se cierra un año antes de las elecciones y no puede ser modificada porque la ley electoral así lo prohíbe. Nuestro país tiene poco más de 25 millones de electores, entonces estamos hablando también de una logística importante que hay que trabajar, elegir locales de votación, elegir las mesas de sufragio, elegir a los miembros de mesa, preparar las cédulas. Entonces el padrón tiene que cerrarse un año antes para permitir preparar toda esta logística. Aclaró que toda muerte requiere un declarante, ya sea la familia, un médico o alguna autoridad para que RENIEC pueda emitir un acta de defunción. Eso nos va a permitir a nosotros depurar nuestra base de datos, porque ese ciudadano que ya ha fallecido será retirado de la base de datos y podremos mantenerla entonces siempre al día. También explicó que mientras este procedimiento no ocurra,
Así haya fallecido el ciudadano antes del cierre del padrón, este seguirá siendo incluido en la relación de peruanos hábiles para votar. Finalmente indicó que próximamente se cerrará el padrón de las elecciones regionales y municipales. Por ello, invitó a la ciudadanía a revisar la prepublicación para que puedan hacer las observaciones pertinentes. A pocos días de definir en las urnas quién será el presidente o presidenta del país, RENIEC ha doblegado esfuerzos en todos sus locales a nivel nacional para entregar la cantidad posible de documentos de identidad en estas elecciones. En Cajamarca, una de las 4 regiones más pobladas del país, el panorama electoral se refleja de la siguiente manera. Nos encontramos en las instalaciones de la oficina registral de RENIEC en la ciudad de Cajamarca, donde, como podemos ver, ya se nota la intención de los peruanos, de los ciudadanos cajamarquinos, por recoger su DNI para poder cumplir con el voto este domingo 6 de junio. Entonces, ¿ya está listo usted para votar este domingo? Así es, perfectamente. Sí, ya recogí mi DNI. Al igual que este ciudadano, se busca que los electores que aún no lo han hecho puedan recoger su documento de identidad y votar sin complicaciones. Tenemos un total en esta oficina de más o menos un aproximado de 9.600 DNIs en stock. En Moyobamba, San Martín, también se han priorizado los trámites del DNI en el día a día. Dado el panorama también electoral, la cercanía a las elecciones, se trata de ser flexibles con ese tipo de entregas para que la gente pueda ya obtener o llevar su DNI. Aquí son 16.000 los jóvenes de 18 años que podrán sufragar. Ellos son los más entusiastas. ¿Está recogiendo tu DNI? Sí. ¿Listo para poder participar de las elecciones? Sí, recién 18 años y voy a participar. Más de 1 millón de personas votarán en Arequipa. Muchos de ellos aprovecharon los sábados para hacer sus diligencias. Esto fue lo que dijeron sobre la atención sin cita. Está muy buena, muy buena. No hay gente, no hay aglomeración, entonces bien prevenidos. Según la entidad, se estima entregar 40.000 DNI diarios en 16 regiones del país los próximos días, para que los ciudadanos puedan tener el DNI en sus manos. En la puerta de su casa, así recibió Elvia Díaz su documento de identidad. Ella es una de las 1.400 personas beneficiadas con este piloto de DNI Delivery, un nuevo servicio que la RENIEC viene trabajando como proyecto y que ha sido calificado de seguro y rápido. Es una buena oportunidad que nos están dando para que podamos no estar trasladándonos, yendo a tomar un micro o tomar un taxi para ir a recoger el DNI que se ha tramitado. En esta primera etapa se buscó facilitar la documentación de adultos mayores de 65 años. Todo empezó con una llamada. Lo que tuvimos que hacer fue contactar a estos 1.400 ciudadanos, ¿no? Hacerles saber si es que ellos deseaban que su DNI se los llevemos a sus domicilios, y se hizo la gestión. Una vez en sus domicilios, se procedió con la verificación de la identidad del ciudadano mediante huelleros biométricos. El documento solo se entrega al titular del DNI. Este es un piloto que podría extenderse a nivel nacional de manera progresiva. De esta manera, RENIEC responde a las necesidades de la población con soluciones innovadoras. Bien amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima edición de la Central Informativa del RENIEC. Hasta pronto. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social nos comparte las principales noticias de su sector. Adelante. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es viernes 4 de junio de 2021. Estas son las principales noticias. En Huánuco, la ministra Silvana Vargas participó en el lanzamiento de Taitita Chocolate con Aguaje, emprendimiento liderado por 6 usuarias y usuarios de Pensión 65, un claro ejemplo de inclusión productiva y laboral del adulto mayor. Durante la actividad realizada en el distrito de Mariano Damas Oberaún, en la provincia de Leoncio Prado, la titular del MIDIS destacó que este grupo de emprendedores forma parte de Saberes Productivos, intervención de Pensión 65 que promueve la valoración, recuperación y salvaguarda del patrimonio cultural y material de la nación. Pensión 65 no es únicamente un programa que entrega subsidios económicos, es un programa que ante todo pretende generar y ampliar oportunidades de bienestar a favor de nuestros adultos mayores.
De otro lado, la ministra Silvana Vargas también reconoció la gestión de 8 municipalidades de la provincia de Leoncio Prado, ganadoras del Premio Nacional Sello Municipal Edición Bicentenario, por su contribución en la mejora de las condiciones de vida de sus vecinos y la generación de oportunidades de bienestar. El sello municipal se gesta como un incentivo para que los gobiernos locales sigan desplegando esfuerzos a favor de los grandes resultados que el sector de desarrollo e inclusión social promueve. El esfuerzo que se viene realizando a favor del desarrollo infantil temprano, de la inclusión productiva, del bienestar de nuestros adultos mayores y las personas con discapacidad. Cauzapa y Oaxacuicu, voces que acompañan y cuidan la vida de los adultos mayores para prevenir la COVID-19 de Pensión 65, fue certificada como una buena práctica en gestión pública 2021, que otorga la organización Ciudadanos al Día. Se trata de un acompañamiento remoto que Pensión 65 implementó en marzo del 2020 a raíz de la pandemia. Desde su puesta en marcha, promotores de este programa social del MIDIS han realizado alrededor de 600.000 llamadas a los usuarios. Por este medio, brindan orientación en temas de salud, educación financiera, prevención de la COVID-19, detección de casos de violencia, entre otras asesorías. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos el lunes a la misma hora. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El Seguro Integral de Salud también nos reporta de sus principales actividades a nivel nacional. Gracias, Paloma. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo de la IAFA-CIS a tu servicio. Les contamos que 3 iniciativas de la IAFA-CIS han sido reconocidas como buenas prácticas en gestión pública. En julio conoceremos a los ganadores de esta 17ª edición de este premio que reconoce las actividades y proyectos eficientes, exitosos e innovadores desarrollados en las instituciones públicas con la finalidad de servir cada vez mejor al ciudadano. Conozcamos cuáles son las iniciativas de la IAFA, CIS y FISAL. Las iniciativas de las IAFAS, Seguro Integral de Salud, CIS, y del Fondo Intangible Solidario de Salud, FISAL, fueron seleccionadas en 2 categorías del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2021, como parte de las experiencias y proyectos eficientes, exitosos e innovadores en favor de la ciudadanía. En la categoría Servicio al Ciudadano, el CIS con la práctica Afiliación Virtual al CIS al alcance de todos en tiempos de pandemia COVID-19, a través del aplicativo móvil CIS Asegúrate e Infórmate y de la página web institucional, se logró que en 2 meses cerca de 44.000 personas puedan realizar su propia afiliación a uno de los planes de salud. En la misma categoría, el FISAL con la práctica Llegando a Tiempo durante la pandemia, a través de la contratación de transporte seguro con protocolos de bioseguridad, se logró que 1.144 asegurados con insuficiencia renal crónica terminal reciban atención oportuna. El FISAL también se ha presentado en la categoría Inclusión Social con la práctica Salvando Vidas, la cual consiste en financiar en centros particulares la atención ambulatoria de hemodiálisis a los asegurados CIS con insuficiencia renal crónica terminal con diagnóstico de COVID-19 leve, para que continúen con su tratamiento. La distinción alcanzada en esta etapa es Buena Práctica en Gestión Pública 2021. La elección de los finalistas y ganadores por categoría y premios especiales serán anunciadas durante la ceremonia de premiación que se realizará en el mes de julio. CIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar la propagación de la COVID-19. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. Es momento de las 5 noticias más importantes del día gracias a la Agencia de Noticias Andina. Adelante. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. A 2 días de las elecciones en segunda vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones recordó que está prohibida toda reunión o manifestación de carácter político, así como la venta de licor.
Y desde mañana sábado se suspende propaganda política, incluyendo entrevistas a los candidatos. En caso de incumplimiento, se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de 3 meses ni mayor de 2 años. La OMPE actualizó 7 protocolos de seguridad y prevención contra el COVID-19 entre ciudadanos y servidores en la segunda vuelta electoral. Mantener la distancia de 1,5 metros entre miembros de mesa, respetar los horarios de sufragio según el último dígito del DNI y otras disposiciones que puede consultar en andina.com.p. El Perú es uno de los países que más contratos de compra de vacunas contra el COVID-19 registra en América Latina y hasta el momento ha recibido más de 6.7 millones de dosis. En total, hasta la fecha hemos adquirido más de 61 millones de dosis y hemos recibido más de 6.7 millones de ellas de 3 laboratorios farmacéuticos. Anoche llegaron más de 718.000 dosis de Pfizer. Esta es una gran noticia. Los superalimentos peruanos conquistan mercados internacionales gracias a la extraordinaria biodiversidad de nuestro país, la cada vez mejor calidad de la oferta exportable y la estrategia que desarrolla PROMPERÚ para mostrarnos como principales productores de superfoods en el mundo. Maca, palta, cacao, quinoa son los poderosos alimentos del Perú para el mundo. La pandemia nos obligó a mantenernos en casa, pero podemos visitar museos de manera virtual, como el primer museo virtual Civilización Caral, desarrollado con la información recuperada de 12 antiguos centros urbanos de la primera civilización de América, que se formó en el área norcentral del Perú hace 5.000 millones de años. Es el primero de su tipo en el país, fácil de ingresar y navegar utilizando una computadora, tablet o celular. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Y la Policía Nacional del Perú garantiza la seguridad de la jornada electoral desplegando más de 106.000 agentes policiales. A tan solo 2 días de la realización de la segunda vuelta, la seguridad del día de la jornada en todos los locales de votación estaría garantizada, ya que se desplegarán más de 106.000 agentes de las diferentes unidades operativas de la PNP. Entre las actividades que cubre la policía están el cierre de campaña que se realizó ayer por la noche. Por un lado, Keiko Fujimori realizó una masiva actividad en Villa El Salvador. De la misma forma, el candidato Pedro Castillo en Plaza 2 de Mayo. Ambos decidieron realizarla de manera presencial pese a la pandemia. Previamente, el jefe de la región policial de Lima, el general Jorge Angulo, garantizó e indicó que el centro de Lima no sería escenario de ninguno de los 2 mítines. Abrigo la esperanza de que esto no va a pasar. Sin embargo, están las efectivos policiales en todos los puntos y no se va a permitir que haya ningún evento político en el centro, sobre todo en Lima Cuadrada. Por otro lado, les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones y la Universidad Privada del Norte presentan el espacio Haciendo Patria. En esta ocasión, la vida inspiradora es de nuestro gran Tupac Amaru. Este es un segmento que busca cultivar los valores patrios y humanos en nuestra sociedad. El Perú es un país multicultural, lleno de historia y tradiciones, de momentos buenos y malos, de lecciones aprendidas y otras aún por aprender. Con miras al Bicentenario, esto es Haciendo Patria, un espacio de formación de valores y de reflexión. Espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. 286 años fue el tiempo que el dominio español se mantuvo en nuestro país, tiempo en el que aparecieron decenas de hombres y mujeres que no dudaron en desafiar a los invasores españoles, buscando nada más que su libertad. Y eso, Leila, me recuerda aquella frase aprendida en el colegio: volveré y seré millones. Una frase que puede que haya quedado perdida en el tiempo, pero que representa el sentir de muchos peruanos que han dejado en alto el nombre de nuestro país. Hoy hablaremos sobre el autor de esa frase, que es un hombre que nunca se doblegó a pesar de la terrible forma en la que fue ejecutado. Así iniciamos la 8ª edición de Haciendo Patria, programa de Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Yo soy Leila Almonacid y sean bienvenidos.
Celoso protector de su pueblo, fue ejecutado por rebelarse contra los abusos de la corona española. Fue cacique y legítimo sucesor de los pueblos de Surimana, Pampamarca y Tungazuca. ¿Ya saben de quién estamos hablando? José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, nació en el cacicazgo cusqueño de Surimana, en Narcopuno, el 19 de marzo de 1740. Su padre, Miguel Condorcanqui, era curaca y mercader, por lo que viajaba constantemente. Desde muy pequeño, Leila, nuestro héroe, acompañaba a su padre en los viajes que hacía, hasta que llegó la mayoría de edad e inició sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Te imaginas, Leila, todos los seres peruanos que han pasado por esa casa de estudios? Así es, David. La verdad es que esta universidad ha sido cuna de grandes personajes peruanos. Pero sigamos con su historia. El 25 de mayo de 1758, José Gabriel contraería matrimonio con Micaela Bastidas, de quien ya contamos su historia en una edición anterior. La pareja, con el tiempo, se cansaría de los abusos que los colonos españoles realizaban contra su pueblo, así que tomaron una decisión. ¿Sabes cuál fue? El 4 de noviembre de 1780, José Gabriel Condorcanqui captura, enjuicia y ejecuta al corregidor español Antonio de Arriaga. Con este acto iniciaría la rebelión contra la corona española. Sin embargo, los rebeldes estaban en desventaja tanto en armamento como en logística, y ello provocó que fueran diezmados por los españoles, incluyendo a Túpac Amaru II, que fue capturado, apresado para luego finalmente ser ejecutado. A nuestro héroe se le encadenó a 4 caballos para desmembrarlo. Sin embargo, no pudieron hacerlo, así que decidieron decapitarlo. Y así fue como José Gabriel Condorcanqui entregó su vida para defender a su pueblo, con coraje, con compromiso y con valentía. Ese mismo compromiso lo tuvo Mario Romero Pérez, apodado el Ángel del Oxígeno, un empresario que producía oxígeno medicinal y que durante la pandemia lo siguió vendiendo al precio justo. ¿Te imaginas cuántas vidas se habrán salvado gracias a él, Leila? Sin duda han sido muchas, David. Este empresario dejó de lado el ánimo de lucro de sus colegas y puso por encima de todo la salud de su gente. Es más, en ocasiones ampliaba el horario de atención para combatir a las mafias que cobraban por hacer cola en su local. Y por si fuera poco, Leila, Mario Romero se encargaba de que el oxígeno llegara primero a los más necesitados y se encargaba de recoger a sus trabajadores con el objetivo de que ellos no se expongan a un posible contagio del virus. Su hijo, Michael Romero, recuerda que su padre siempre repetía una palabra que quedó grabada en el corazón de todos los que lo conocieron: trasciendan. Y fue así que con su valor, Mario Romero lo hizo. El Ángel del Oxígeno se contagió de COVID-19 en julio del 2020. Batalló durante 10 días en la unidad de cuidados intensivos, donde finalmente perdería la batalla y fallecería el 19 de dicho mes. Historias como las de Mario Romero y Túpac Amaru II nos recuerdan que todos podemos aportar al país desde la situación en la que estemos. Con coraje, compromiso y sentido de justicia, todos podemos luchar en contra de las adversidades y así todos juntos seguir haciendo patria. Esta ha sido la 8ª edición de Haciendo Patria, espacio producido por Voces en Línea de Radio UPN en un trabajo conjunto con el Jurado Nacional de Elecciones. Amigos, llegamos al final del programa. Los invitamos a la cobertura extraordinaria que tendremos este domingo 6 de junio. Ahora los dejamos con imágenes de danzas de nuestro país. Permiso. Hey.